Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy vamos a hablar de un tesoro de monedas hundido en el mar, de un naufragio perdido y de una empresa con oscuras intenciones que practica el expolio y la piratería y que pretende quedarse con este tesoro a pesar de ser patrimonio nacional. ¿Os suena esta historia? Quizás la habéis visto en una serie de televisión, pero lo que mucha gente desconoce es que esta historia es real. Se trata de la historia del naufragio de Nuestra Señora de las Mercedes, un buen ejemplo de lo importante que es preservar y proteger el patrimonio cultural subacuático. ¡Vamos con el vídeo! El caso del litigio y recuperación de los bienes culturales procedentes de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes es un hecho sin precedentes en la gestión nacional e internacional del patrimonio cultural subacuático, y no en vano ha sido adaptado a una novela gráfica y más recientemente a una serie de televisión. La historia empieza el 16 de octubre de 1802, cuando a través de una real orden del secretario de Estado y del despacho de Hacienda, Miguel Cayetano Soler, se ordenaba a los billeres del Perú y Río de la Plata que recaudasen y enviasen todos los caudales que fueran necesarios para el erario público. Y con la finalidad de recoger dichos caudales, la fragata Nuestra Señora de las Mercedes partía a las pocas semanas desde el puerto del Ferrol, en la que sería su última misión. En agosto de 1804, casi 2 años después de haberse dado la orden del envío de caudales, las fragatas salieron del puerto de Montevideo portando alrededor de 2.700.000 pesos en monedas y otros 2.600.000 en pasta de plata y oro. Pues bien, la mañana del 5 de octubre de 1804, cuando la escuadra española comandada por don José Bustamante y Guerra estaba próxima al Cabo de Santa María, en el Algarve portugués, y a solo un día de su llegada a Cádiz, las fragatas Medea, Mercedes, Clara y Fama fueron alcanzadas por otras 4 fragatas de la Marina inglesa. Tras la negativa del comandante a rendirse y entregar los caudales que llevaban, se inició el combate. Poco después, un impacto de bala de cañón en la Santa Bárbara, lugar donde se guardaba la pólvora, hizo saltar por los aires a la Mercedes, y así perdiéndose en el fondo del mar el barco, la carga y caudales que transportaba, y también la vida de 275 personas. Pues bien, más de 200 años después, exactamente el 18 de mayo de 2007, la empresa norteamericana Odyssey Marine Exploration anuncia en distintos medios de comunicación que había transportado un cargamento de monedas, unas 500.000 de oro y plata, a los Estados Unidos, procedente de la operación que ellos mismos denominaron Cisne Negro, Black Swan, pero se niega a otorgar ningún tipo de información sobre la identidad del pecio del cual procede esa extracción o la localización exacta del mismo. El único dato que aportó fue que el hallazgo no se había realizado en aguas españolas, sino en internacionales. Dicha empresa era conocida por la administración española, pues llevaba varios años intentando localizar un buque de guerra inglés del siglo XVII hundido en aguas del estrecho de Gibraltar. Así que el conocimiento de estos antecedentes, unido a las imágenes de monedas españolas difundidas por Odyssey en los medios de comunicación, procedentes del hallazgo del Cisne Negro, hacen saltar la alarma al gobierno español, que sospecha de que se podría tratar de un expolio de bienes culturales subacuáticos pertenecientes al patrimonio histórico español. Así pues, la administración española, a través de su abogado defensor, requirió a los representantes legales de Odyssey información sobre el contenido del hallazgo, así como sobre el pecio y las coordenadas marítimas del hallazgo, y se persona en nombre del Estado español ante el Tribunal de Tampa, solicitando la identificación de los pecios y la carga contenida en los mismos para poder reclamar, en su caso, la propiedad. España basó la defensa de este caso en primer lugar, demostrando que la identidad del barco expoliado por Odyssey era la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, y en segundo lugar, demostrando además que era un buque de Estado de la Armada Española. Para ello, se contó con declaraciones de especialistas en diferentes campos, desde historiadores especializados en historia y cultura naval, en numismática, arqueólogos subacuáticos, así como representantes del por entonces
Ministerio de Cultura y del Ministerio de Defensa de España. Pues bien, afortunadamente, el gobierno español ganó el caso y el cargamento de las Mercedes volvió a nuestro país para poder ser convenientemente conservado, estudiado y expuesto como patrimonio histórico. Y es que preservar y proteger el patrimonio cultural subacuático es una necesidad de la que deben ser conscientes todos los ciudadanos. El patrimonio cultural subacuático conforma uno de los testimonios esenciales de la historia de la humanidad, de las relaciones mantenidas entre diferentes culturas y civilizaciones a lo largo del devenir histórico, y la investigación y la información son esenciales para que todos podamos conocer por qué proteger este patrimonio. Y nada más por hoy. ¿Conocías esta historia? Pues si nos acompañáis, podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos, así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología, fundacionpalar.com. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.